que les he preparado. Por lo general yo no doy clases con diapositivas, ¿no? He tratado de hacerlas lo más sencillas posible. ¿Me copian? ¿Hola? Sí, doctora. Sí. ¿Y se escucha bien el audio? Sí, se escucha, doctora. Sí. Como les había comentado en el WhatsApp, en nuestro grupo, les pregunté si querían repasar otra vez, porque como ustedes saben, yo pasé mis 2 clases cuando inició el semestre. Entonces, bueno, varios respondieron que sí, que querían retroceder, porque bueno, pues mucha gente no había llegado todavía de su pueblo, o bueno, todavía seguía de vacaciones. Entonces lo vamos a hacer lo más corto posible. Les comentarles que tenemos de 30 a 40 minutos simplemente para esta reunión. Posteriormente se va a cortar porque es el modo gratuito. Ahí tienen la primera diapositiva que les quise colocar. Tienen 2 palabras, bioquímica y biomoléculas. La palabra bioquímica está formada por 2 vocablos, bio, que ustedes conocen muy bien porque han pasado biología, y química también, que han llevado ustedes química general, química inorgánica. Bio es el estudio de la vida y química el estudio de la materia. O sea, todo aquello que ocupa un lugar en el espacio tiene masa, peso. Y obviamente nosotros como seres humanos estamos dentro de lo que es este concepto. Tenemos vida y ocupamos un lugar en el espacio. Entonces, para estudiar más específicamente nuestro cuerpo, vamos a adoptar lo que es la palabra biomoléculas. Estoy hablando ya de aquellas moléculas o asociaciones de átomos que forman parte de la vida, de la materia animada. Existen 2 tipos de materia, la inanimada y la animada. La inanimada son todo aquello que no tiene vida. Por ejemplo, son los objetos, la mesa, la silla, un control, un disco. Ocupa un lugar en el espacio, pero no tiene vida propia. A diferencia de esto, nosotros, como seres vivos, ocupamos también un lugar en el espacio, pero tenemos vida, ¿no es cierto? Entonces, esta materia, para los nuevos especialmente, se ocupa del estudio de lo que son las biomoléculas, que quiere decir que son moléculas que dan lugar a la vida. La bioquímica como tal es una ciencia amplia y es la base de cualquier ciencia en estudio de lo que es medicina, por ejemplo, ontología, qué sé yo, biología. Y estas biomoléculas, como ustedes ven ahí en la diapositiva, les he puesto un modelo de torta, son las siguientes: las proteínas, que es la parte azul, que si ustedes se fijan forman la mayor cantidad, están en mayor cantidad, perdón, de todas las biomoléculas. Luego tenemos a los lípidos, que es la parte de la tortita de color naranja, y luego tenemos a los polisacáridos, que está dentro del grupo de los carbohidratos. Posteriormente tienen una parte mucho más naranja, que son los ácidos nucleicos, y si ustedes se fijan, hay una parte rosada o fucsia, que forma parte de lo que son los iones inorgánicos, o también llamados oligoelementos. Y la parte lila, que son los productos del metabolismo. Estoy hablando ahí de lo que es los productos del catabolismo y del anabolismo. Ahí estoy incluyendo ya un término nuevo que ustedes no han escuchado seguramente, que es la palabra metabolismo. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que se dan dentro de nuestro cuerpo, y obviamente se va a realizar a través de lo que son las biomoléculas. La bioquímica como tal, en nuestro pensum, se divide en 2, en bioquímica 1 y bioquímica 2. Ustedes están cursando la bioquímica 1 y se refiere al estudio de lo que es las biomoléculas, pero del punto de vista estructural. O sea, nosotros vamos a estudiar lo que es estructura, características, propiedades y función. Si nosotros nos preparamos en esos aspectos para el estudio de las biomoléculas, vamos a ser capaces de estudiar lo que es su metabolismo, es decir, esas reacciones químicas que se den dentro de nuestro cuerpo con estas biomoléculas, obviamente a través de ciclos. Ustedes me dirán si lo estoy haciendo muy rápido o estamos bien, ¿no?, con la velocidad de la explicación. ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, doctora. Sí, se escucha. ¿Está bien? Se escucha bien, doctora. Está bien. La velocidad de la explicación, estoy hablando muy rápido. O sea, aquí lo malo en las pantallas interactivas es que yo no puedo ver ni siquiera la reacción de sus caras. Entonces no puedo darme cuenta si estoy muy rápido o muy lento. Entonces
Entonces me gustaría que de forma educada me digan, bueno, un poquito más despacio, ¿está bien? Ya, doctora. Entonces, yo pienso que he entendido bien lo que es esta primera diapositiva de algo más sencillito, ¿no? Después tienen ahí lo que es el tema que vamos a avanzar, que es los carbohidratos. Antes de entrar a lo que es este estudio, me gustaría hablar un poquito sobre lo que son los monómeros, lo que es un polímero, lo que es un polisacárido y lo que es su hidrólisis. Los carbohidratos, ustedes saben que son sustancias dulces, son sustancias solubles en agua, por lo general tienen un aspecto blanco, un aspecto cristalino, y precisamente se le da este nombre de carbohidratos porque tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. También se les llama glúcidos o también sacáridos porque tienen un sabor dulce. Cuando nosotros aprobamos el azúcar, por ejemplo, podemos percibir o sentir ese sabor dulce. Precisamente por eso tienen ese nombre. Pero dentro de su definición también están aquellas sustancias que por hidrólisis, ¿qué quiere decir? Por ruptura a través del ingreso de una molécula de agua, dan lugar a estas sustancias de sabor dulce. El ejemplo viene a ser la celulosa o, por ejemplo, también el almidón. El almidón no tiene un sabor dulce, la celulosa tampoco tiene un sabor dulce. Pero ¿qué pasa? Estas son sustancias grandes, son polímeros que por hidrólisis, fíjense ustedes, por hidrólisis van a dar lugar a las sustancias más pequeñas que sí pueden tener un sabor dulce. Por ejemplo, en este caso el monómero lo voy a imaginar como si fuera un ladrillo. El polímero, una casa, ¿no es cierto? Entonces, asociación de ladrillo, voy a tener una casa. El monómero es el ladrillo, la casa es el polímero. Ustedes están mirando en la diapositiva, el monómero está representado por un cuadrito. Varios cuadritos unidos dan lugar a un polímero. En el caso de los carbohidratos, el monómero viene a ser una molécula de glucosa, lo más sencillo. Varias glucosas unidas entre sí van a dar lugar a un polímero, que en este caso viene a ser el almidón. Entonces, la glucosa es algo pequeño, es el monómero, y la asociación de glucosas viene a dar lugar al polímero. En este caso puede ser el almidón. La glucosa, que es el monómero, es algo dulce, tiene un sabor dulce. El polímero, que es el almidón, no posee un sabor dulce. Entonces, si ustedes se fijan en la definición, no está contemplado ese aspecto. Por eso que cuando yo voy a hablar de los carbohidratos, voy a decir son sustancias dulces, ¿no? Y todas aquellas que por hidrólisis, es decir, por ruptura, van a dar lugar a estas. En este caso, el almidón no tiene un sabor dulce, pero si lo hidrolizo, es decir, rompo los enlaces de esas glucosas, voy a tener glucosas libres y estas sí poseen un sabor dulce. ¿Está bien? ¿Siguen ahí o ya me abandonaron? Sí, doctora. Ahí están las flechitas que les puse. Lo que les comentaba, son compuestos ternarios formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y agrego la palabra poli, que quiere decir mucho, hidroxi, oxidrilos y la función aldehído. O dice poli, mucho, hidroxi, muchos oxidrilos con un grupo cetónico. Y si se fijan, les coloqué coma, hidrólisis de polisacáridos. Era lo que me refería. Los monosacáridos son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Y la hidrólisis, ¿a qué se refiere? Al almidón, ¿no es cierto? Al polisacárido, que realizándole una ruptura a través del ingreso de moléculas de agua, a través de una hidrólisis, me va a dar lugar a estos polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Ahí tienen, por ejemplo, si ustedes se fijan, les he colocado un dibujito, muchos oxidrilos, y están resaltados los oxidrilos, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5 oxidrilos
resaltados en amarillo. Quiere decir que tiene muchos oxidrilos y tiene un grupo aldehído o un grupo cetónico. Y está resaltado el grupo aldehído por unas líneas, ¿no?, cortadas. El grupo cetónico, lo mismo. Ahí está la fórmula general, que por lo general no utilizamos nosotros, utilizamos más fórmulas desarrolladas, pero por si acaso se los coloqué. Son solubles en agua en su mayoría. Estoy hablando de los monosacáridos y de los oligosacáridos, excepto los polisacáridos. Poseen un sabor dulce también en su mayoría, excepto quienes, los polisacáridos. Ahorita estábamos hablando de lo que es el almidón y la celulosa. Nadie ha probado una hoja de papel, ¿no? La hoja de papel es rica en celulosa. Con seguridad no tiene un sabor dulce. También se llaman hidratos de carbono, glúcidos y sacáridos. También ya les dije eso, lo coloqué para que, bueno, la gente que no tiene el texto pueda tratar de estudiar. Y lo que quería llegar, estos tienen su origen en la fotosíntesis. En el reino animal y vegetal tengo dos tipos de seres vivos. Tengo aquellos autótrofos y aquellos heterótrofos. ¿Qué quiere decir los autótrofos? Aquellos que son capaces de obtener sustancias más grandes a partir de sustancias muy simples. Por ejemplo, las plantas. Las plantas o el reino Plantae es capaz de utilizar a través de la reacción de la fotosíntesis dióxido de carbono, agua y energía lumínica, simplemente algo de 2870 o 2876 kJ por mol, y liberarme una molécula de glucosa y oxígeno. Entonces, si ustedes se fijan, son sustancias tan simples y ellos son capaces de entregarnos una sustancia mucho más compleja como una molécula de glucosa. Ahí les he colocado, por ejemplo, una plantita, ¿no?, la energía solar, y ¿qué es lo que me está liberando? La molécula de glucosa. Por eso ellos son seres autótrofos. Nosotros no tenemos esta capacidad. Nosotros no tenemos la capacidad de agarrar dióxido de carbono, agarrar la energía lumínica y liberar una molécula de glucosa. Nosotros tomamos la molécula de glucosa a partir de los tubérculos. ¿Dónde vamos a encontrar, por ejemplo, estas sustancias? En la papa, en la yuca, por ejemplo, el arroz, en los frutos. Son dulces precisamente porque son ricos en glucosa. ¿De dónde obtiene estas moléculas de glucosa? A partir de la reacción de la fotosíntesis. Nosotros tomamos esas moléculas de glucosa y las metabolizamos. ¿Qué quiere decirle? Incluimos una serie de reacciones químicas para agrandar o para degradar. Kiara, por favor, apaguen ese micrófono. En cuanto a las funciones, los carbohidratos son energía a corto plazo, energía para el momento. Yo estoy hablando con ustedes, podemos correr, podemos reír, podemos estudiar, podemos hacer un sinfín de actividades en este momento porque disponemos de unidades de glucosa, energía. Nos podemos dar cuenta de que la glucosa nos da energía porque a las 11 de la mañana sentimos que tenemos sueño, no tenemos ganas de nada, porque nuestros niveles de glucosa están disminuyendo, ¿no? Y muchos lo han comprobado, ¿no? Comen algo y es como si reactivaran esas energías. Entonces los carbohidratos son energía a corto plazo, energía para el momento. A diferencia de los lípidos son energía, pero energía de reserva a largo plazo. Cuesta más oxidar una molécula de lípido que una molécula de carbono. ¿Dónde los podemos encontrar? ¿O dónde se almacenan? Podemos encontrarlos en forma de glucógeno y en forma de almidón. En forma de glucógeno lo vamos a encontrar en los animales y en forma de almidón en las plantas. Por ejemplo, nosotros, ¿dónde podemos almacenar el glucógeno? En el hígado, ¿no? Es el lugar de reserva mayor, no es el único en el cuerpo, pero es en el lugar de mayormente y la mayor cantidad de glucógeno podemos almacenar en nuestro cuerpo.
¿Y en los animales? Por ejemplo, en los animales, obviamente en los animales es el glucógeno. Y en las plantas, ya ustedes saben, por ejemplo en los tubérculos, ¿no? En las raíces. También tienen otra función que es la función estructural, forma parte de las estructuras, por ejemplo en las plantas como celulosa, y ahí les puse por ejemplo una célula vegetal, ¿no? Que es la parte verde, oscura, y en los animales forma parte del exoesqueleto. Nosotros tenemos un endoesqueleto, o sea que está dentro de nuestro cuerpo. Los animales, algunos artrópodos por ejemplo, tienen su esqueleto fuera, ¿no? Por eso se llama exoesqueleto, y este esqueleto está formado por cutina. En cuanto a la clasificación, se clasifican según su complejidad en monosacáridos, que son los más simples, los más pequeños, que eran los monómeros, si ustedes se recuerdan, y estos se clasifican por su grupo funcional, por el número de átomos de carbono que poseen y por su estructura. Antes de seguir, los carbohidratos se llegan a denominar con la terminación osa, para denotar que son un monosacárido. Si el grupo funcional es aldehído, entonces voy a anteponer el vocablo aldo a la terminación osa y voy a tener aldosas. Si el grupo funcional que poseen en su estructura es un grupo cetónico, entonces voy a anteponer el vocablo ceto a la terminación osa, entonces voy a tener la palabra cetosa. Entonces voy a tener dos tipos de monosacáridos según el grupo funcional, las aldosas y las cetosas. Por el número de átomos de carbono, quiere decir que voy a contar los carbonos que poseen en su estructura. Los más simples son los de 3 carbonos. No existen monosacáridos ni aquí ni en la luna con 2 carbonos. Todos los monosacáridos que vamos a estudiar y los que ustedes van a encontrar en cualquier bibliografía son de 3 átomos de carbono, los más pequeños, los más sencillos, los más simples, los de menor peso molecular. Nuevamente les repito, los monosacáridos más pequeños, más simples, de menor peso molecular son los de 3 átomos de carbono. Por eso voy a empezar a nombrar con el prefijo tri. Tri de 3. Si existen 4 carbonos sería tetra. Si existe 5, penta. Si existen 6, hexa. Entonces podría nombrarlo de la siguiente manera: el número de átomos de carbono y la terminación osa. Entonces tendría una triosa. Nuevamente, el número de carbono, tetra, con la terminación osa, serían tetrosa. Nuevamente, el número de átomos de carbono, penta, y la terminación osa. Nuevamente, el número de átomos de carbono, hexa, y la terminación osa, serían hexosa. Entonces hasta acá tengo aldosa, según el grupo funcional, y cetosa. Según el número de átomos de carbono, triosas, tetrosas, pentosas y hexosas. ¿Cuántos carbonos? 3, 4, 5 y 6. Obviamente hay heptosas, pero de todas estas, las más populares, las que más se ocupan, vienen a ser las triosas, las pentosas y las hexosas, siendo las más utilizadas dentro de estas tri, penta y hexo, las hexosas, porque son las que más se llegan a conocer. Dentro de las hexosas tengo la glucosa, por ejemplo, la manosa, la galactosa, la fructosa. Dentro de las pentosas tengo, ustedes la conocen bastante, a la ribosa. ¿Por qué la conocen? Porque han llevado seguramente en fisiología y genética ácidos nucleicos, y ahí tengo a la ribosa, que es una pentosa. Y las triosas las vamos a estudiar acá, es la base para estudiar, porque a partir de ellas vamos a entender muchas cosas en este tema. El otro puntito era por su estructura L y D, que vamos a tratar de hablarlo en una diapositiva más adelante, porque las he preparado un poco más completa esa parte por su complejidad. Los oligosacáridos tengo a partir de asociación de 2 monosacáridos hasta 10.
¿Qué quiere decir? Si se unen 2 monosacáridos, tengo un disacárido. Si se unen 3 monosacáridos, un trisacárido. Si se unen 4 monosacáridos, un tetrasacárido. Y así sucesivamente hasta llegar a 10. ¿Está bien? Posteriormente, cuando ya tengo asociaciones a partir de 11 monosacáridos, voy a hablar ya de un polisacárido. De poli ya, muchos. Antes de seguir con los polisacáridos, ¿cuáles son los oligosacáridos más conocidos? Los más populares son los disacáridos. Por ejemplo, ustedes conocen lo que es el azúcar de mesa, también conocen lo que es el azúcar de leche, el azúcar de malta. Entonces son disacáridos. Y dentro de los polisacáridos, que son muchos monosacáridos, tengo a los homopolisacáridos y tengo a los heteropolisacáridos. Homo quiere decir igual, están formados asociaciones de del mismo monosacárido. Por ejemplo, la celulosa, miles y millones de veces se unen moléculas de glucosa. Solamente está formado por moléculas de glucosa. Es un polisacárido, pero solo tiene moléculas de glucosa. El glucógeno, lo mismo, también está formado solamente por unidades de glucosa unidas entre sí. Tiene muchas unidades, pero se repite siempre la misma molécula de glucosa. Por eso se dice homo, quiere decir igual. El mismo monosacárido repetido muchas veces. Los heteros, ahí me equivoqué, van a disculpar, heterodisacáridos, no, sería heteropolisacáridos, ¿no es cierto? Hetero quiere decir diferente. Por ejemplo, tengo el ácido hialurónico, el condroitinsulfato, el dermatansulfato. Eso lo vamos a llegar a desglosar más adelante, ¿no? Monosacáridos, vamos a estudiarlos ya más detenidamente. Lo que les decía, por ejemplo, ¿cómo se clasifican? Por su número de carbono. Ahí tienen 2 estructuras que les he subido. La primera, que tiene grupo aldehído, es el gliceraldehído. Y la segunda, que tiene el grupo cetónico, es la dihidroxicetona. Si ustedes los cuentan los carbonos, cada una tiene 3 átomos de carbono. Entonces, si yo voy a darle el nombre, las dos serían triosas, porque tienen 3 átomos de carbono. Si la voy a clasificar por el tipo de grupo funcional que poseen, una es una aldosa y la otra es una cetona. Entonces sería la primera una aldo triosa y la segunda una ceto triosa. ¿Por qué aldo? Porque tiene grupo aldehído. Tri, porque tiene 3 carbonos. Triosa es el sufijo que se les da a todos los monosacáridos como características que pertenecen a este tipo de biomoléculas. La segunda, ceto, porque tiene grupo cetónico. Tri, porque tiene 3 carbonos, y nuevamente la terminación osa, porque es lo característico para este tipo de biomoléculas. Ahí están, triosas, 3 carbonos, y está el ejemplo del gliceraldehído y la dihidroxicetona, que es lo que están viendo en su pantalla en estructura. Las tetrosas, ¿cuántos carbonos tienen? 4, ¿no? Ahí les puse ejemplos. Por ejemplo, tengo la eritrosa y la eritrulosa. La eritrosa tiene 4 carbonos y pertenece al grupo de las aldosas, y la eritrulosa también tiene 4 carbonos y pertenece al grupo de las cetosas. Por su estructura. Doctora, perdón, ya estamos con el tiempo límite. Ay, qué horror. Sí. Bueno, entonces vamos a terminar con esto. Por su estructura tengo las fórmulas de Fischer, que son las fórmulas lineales, y tengo las fórmulas cerradas o cíclicas, que son las fórmulas de Harwood. Entonces tienen para memorizar 10 veces las 2 fórmulas de las cuales hemos hablado, que es el gliceraldehído y la dihidroxicetona. Voy a hablar hasta que se corte la transmisión. ¿Está bien? Sí. Sí, sí. Y está bien, doctora. Entonces, ahí tienen las 2 fórmulas, fórmulas de Fischer y fórmulas de Harwood. Y por su grupo funcional, ahí está lo que les decía, las aldosas, tengo ahí el gliceraldehído, la glucosa, manosa y galactosa. La cetosa, tenemos ahí la dihidroxicetona, la eritrulosa y la fructosa.
Y nuevamente la foto que les puse al inicio. Una tiene grupo aldehído y otra tiene grupo cetónico. Ahí está por su estructura. Ahí les he colocado una foto de un espejito. Si ustedes se fijan, lo que siempre repasamos, las bolitas negras son átomos de carbono, las amarillas es el grupo funcional en este caso, las azules el carbono, el CH2 oxidrilo, las blancas el hidrógeno y la bolita roja es un oxidrilo. Si ustedes se fijan en el espejo, el oxidrilo que está al lado derecho en el espejo se ve al lado izquierdo. El carbono que está representado por la bolita negra viene a ser lo que es un carbono quiral. ¿Por qué? Porque está saturado por grupos funcionales diferentes. Si ustedes se fijan, tiene diferentes enlaces. En ningún lado de los 4 enlaces se repite un grupo. Por ejemplo, no hay 2 átomos de hidrógeno, solamente hay 1. No hay 2 oxidrilos y tampoco se repite 2 veces el grupo aldehído. Entonces, aquí voy a entrar a lo que es el estudio de los isómeros. Si ustedes se recuerdan, un isómero es son moléculas que poseen la misma fórmula global o general, pero la distribución en el espacio de sus átomos es diferente. Entonces podría ser que si yo le saco la fórmula general o global a esta estructura, va a tener la misma cantidad y tipo de átomos, pero en el espacio llega a estar ordenado de forma diferente, y eso se va a dar gracias a los carbonos quirales. Un carbono quiral o un carbono asimétrico es aquel carbono que está saturado por grupos funcionales diferentes, y eso le da esa característica de poseer isómeros entre sí. En química inorgánica no sucede mucho esto, más que todo se da en química orgánica. Entonces me gustaría que, como ya se va a llegar a cortar la transmisión, estudien un poquito isómeros y sus tipos. Tenemos isómeros de función, isómeros de posición, isómeros enantiómeros, antípodas, epímeros, isómeros cis y trans. Me gustaría que repasen eso de la orgánica 1, porque me imagino que han llevado en esa materia, y si no, pues están los textos. Yo voy a tratar de subirles al grupo unos 2 textos de bioquímica para que ustedes puedan llegar a revisar. ¿Está bien? Sí, doctora. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Tienen duda? No, doctora. Está bien, ¿no? Es lo que hemos repasado. Es lo que hemos repasado. Y sus comentarios o alguna, no sé, algo que quieran que mejoremos, porque como les digo, es la primera vez que yo paso esto y es bastante incómodo hablarle a la pared. Entonces, me gustaría que me hagan sus comentarios, que quieren mejorar, y bueno, pues para que lo vamos aplicando. ¿Está bien? Yo creo que ya va a ser un poquito más fluida la clase ya conforme vamos practicando. ¿Está bien? Sí, doctora. Entonces, ¿cuándo nos veríamos otra vez? ¿El día? Martes. Martes. Entonces, el día martes. Voy a tratar de enviarles a las -5, cosa que justo todos estén conectados, porque sinceramente todos empezaron a conectarse y no podía mover nada en la pantalla. ¿Está bien? Sí, doctora. Entonces, vamos a Doctora, una Doctora. ¿Sí? estas diapositivas nos las va a enviar. Sí, se las voy a subir. Las voy a subir, ¿ya? Se las voy a subir. Me gustaría, como les dije, que practiquen lo que es la fórmula del gliceraldehído, de la dihidroxicetona, de la glucosa, la fructosa, la manosa y la galactosa. ¿Está bien? Yo creo que hasta el día martes son 6 fórmulas que da para que las memoricen. Como les decía, no me acuerdo si les puse a ustedes en el grupo, parece que vamos a dar examen virtual. Si fuera así, vamos a utilizar alguna plataforma y yo les voy a explicar, ¿no?, cómo va a ser el examen. Si es que se diera, ojalá no. ¿Sí? Sí, doctora, está bien. Bueno, entonces nos vemos, y porque ya se va a cortar. No se corta. Salió un aviso, ¿no? Aviso y dijo no tiene tiempo limitado, dijo. Oh, me dieron entonces una cuenta pro. Igual le dieron al doctor Edwin la otra vez, igual. Creo que son unos 10 minutos más.
Ah, qué bien. Entonces, no sé, hagan sus preguntas, sus comentarios. Una escucho. pregunta. ¿Cuál es el que nos dijo que nos íbamos a aprender? Por favor, ¿nos puedes repetir para poder escribir? El gliceraldehído, Ya. la dihidroxicetona, Ya. ¿está bien? Sí. Glucosa, Ya. fructosa, Ya. manosa, Ya. ¿cuántas van? Van Cinco. 5. Cinco. A ver. 5. Gliceraldehído, dihidroxicetona, glucosa, fructosa, manosa y galactosa. Galactosa me estaba olvidando. Son 6 entonces. Sí, pero no quiero fórmulas globales, porque a mí no me sirven las fórmulas globales. Necesito fórmulas desarrolladas como las que están mirando en la pantalla. Esas son fórmulas de Fisher. Fórmula de Fisher. Esa es verdad. Fórmulas de Fisher. No quiero, yo no trabajo con fórmulas globales porque ustedes se van a dar cuenta que las exosas, la mayoría tienen la misma fórmula global y eso a mí no me sirve para nada, peor para explicar. ¿Está bien? Así como nos las pone, entonces tenemos que aprenderlas. Exactamente, sí, así como se las estoy colocando. Así Ya, necesito gracias. que se lleguen a memorizar. Yo pienso que da para que practiquen, ¿no? Unas 10 o 20 veces. Pero ojo, no es una tarea. Es el que la persona que quiera aprender lo va a hacer, ¿no? La única forma de aprobar bioquímica o de aprenderla es llegando a practicar. No hay ninguna otra manera. ¿Está bien? Sí, Gracias. Bueno, chicos, entonces vamos a cortar la transmisión, ¿ya? Ya.